Estamos compartiendo con ustedes la serie Sígueme. En este su programa, Él es. Y estas palabras, para todos nosotros, deben ser determinantes, porque son palabras que nos dio el Señor Jesús con la idea de que verdaderamente nosotros seamos seguidores de Él. Él desea que no solamente creamos en Él, sino que realmente le sigamos a Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es esto importante? Porque esto es lo que nos hará verdaderos discípulos del Señor. Un discípulo es un seguidor de alguien, en este caso un seguidor de Jesucristo. Entonces Jesús no desea simpatizantes, no desea correligionarios, no desea religiosos que cumplan leyes, preceptos, rituales, liturgias. No, lo que Él desea es gente que le siga. Por eso cuando Él estaba llamando a su gente, llamando a sus discípulos, solamente les decía: hey tú, sígueme. Hey tú, sígueme. Y es la misma palabra que ahora mismo está diciendo a usted que me está viendo y a todos aquellos que necesitan desesperadamente tener un maestro, alguien que les pueda enseñar acerca de la vida y de cómo vivirla aquí en la tierra. Ese es Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primero de ellos se llama precursor, el precursor de Jesús. Este es Juan el Bautista. Él había venido como el que iba a ser precursor de Jesús, antes de él. Y él preparó el camino del Señor Jesús antes de que Jesús empezara su ministerio. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Juan el Bautista, llamaba a la gente al arrepentimiento de sus pecados y luego los bautizaba. Ahora, ¿por qué esto era realmente importante? Porque el pueblo empezó a darse cuenta. Recuerde, no había llegado todavía Jesús, pero Juan el Bautista les llamaba al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y para ser bautizados. Y el pueblo se empezó a dar cuenta de la gran necesidad de la vida espiritual de cada uno, de tener verdaderamente un acercamiento a Dios. Lo que le comentaba, todos nosotros tenemos necesidad de esto, de un Señor, de un verdadero Maestro, de un Cristo, de un Salvador, de un Dios que nos puede enseñar mucho mejor a vivir aquí en la tierra. ¿Qué había pasado en ese entonces? Por más de 400 años, el pueblo de Israel ya no había recibido ningún tipo de palabra de Dios a través de los profetas o a través de alguna persona en especial. Se le conoce a esto como la época del silencio, en donde 400 años antes de la llegada de Jesús no se había escrito ya nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Bueno, lo que hacían es que el pueblo vivía una vida monótona, triste, no había palabra, solo tenían una religión. Una religión, pues como todas las religiones, llena de tradiciones. Una religión llena de rituales, de preceptos, pero sobre todo vacía. Las religiones son vacías. No les daba una verdadera respuesta y una verdad para seguir en su vida. Y sobre todo, vivían sin esperanza. Hoy sucede lo mismo. Muchos viven en una religión igual, llena de preceptos, de rituales, de liturgias, pero vacía, porque no tiene resultados. El único resultado verdadero es cuando seguimos a Jesús, el Salvador, quien es una persona. Bueno, así estaban, pero cuando llega Juan el Bautista, pueden ver una luz de esperanza. Pueden ver una luz de esperanza. E iban hasta ahí, hasta el Jordán, confesaban sus pecados, imagínense, públicamente, y se bautizaban arrepintiéndose de todos sus pecados. En Mateo, en el capítulo número 3, versículos del 1 al 6, dice así:
En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver si escuchaba a Juan, o para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Ahora, ¿puede usted imaginar la escena? ¿Usted lo haría delante de toda la gente? ¡Wow! Esto traía una convicción fuerte. ¿Por qué razón? Porque había una gran necesidad espiritual, como hoy también. No quiero llamarle a usted que públicamente confiese sus pecados, porque ya llegó Jesucristo. Pero qué importante fue eso para la vida del pueblo de Israel. Gente que venía, dice, de todas las provincias cercanas al Jordán. Venían, confesaban sus pecados, eran bautizados. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de perdón en el corazón humano. Existe esa necesidad de descargar todos nuestros pecados, de recibir perdón de Dios para que podamos estar en paz. Hoy también es igual. Si usted se siente así, usted necesita del perdón de Dios. Cuando el remordimiento, las amarguras, los rencores, los odios, las envidias, el egoísmo y otras cosas no le permiten a usted vivir en paz, necesita del perdón de Dios. Todos necesitamos del perdón de Dios. Y por esta razón es que estamos hablando acerca de este tema tan importante. Sígueme, porque todavía hoy retumban las palabras del Señor en los oídos de todos aquellos que pueden creerle. Sígueme. Y quiero decirle, el Señor Jesús lo está haciendo ahora mismo. Y en este momento que yo le estoy hablando, usted debe estar escuchando con sus oídos espirituales esto. Tiene usted una necesidad de perdón. Vaya a Jesucristo y entonces sígalo. No solamente reciba el perdón de sus pecados, no solamente confiese sus pecados delante de Él y de nadie más, sino sígale, porque esa es la labor que cada uno de nosotros debe hacer para que podamos ser verdaderos seguidores, discípulos de Jesucristo. Vamos a ir un breve corte y en un momento estamos con ustedes. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo: ¿creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí
sin haberme visto. Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Repasando la historia. El punto número 2 que vamos a estar viendo ahora mismo es los primeros seguidores de Jesús. Qué emocionante saber quiénes fueron ellos. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba. Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán y de lejos vio que Jesús se acercaba y dijo: ¡Miren!, exclamando de una forma tremenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow!, exclamó a gran voz. Juan estaba bautizando en el Jordán y llega el momento cumbre de su ministerio. Para esto había sido el precursor, preparando el camino del que venía. No sabía ni cómo era, pero cuando lo ve llegar, dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significaba el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. La gente venía, como dijimos, a Juan el Bautista para confesar sus pecados y ser bautizados por él. Pero ahora se presenta algo completamente definido, determinante, algo que el mismo Juan no podía mencionar siquiera: quitar el pecado. Quitar el pecado. Entonces señala a Jesús y dice: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el momento clave. Y él dice: Este es el Cordero de Dios que quita. Que ahora sí llega el momento en donde la persona que puede borrar, quitar, limpiar, sacar toda la inmundicia de la vida de un ser humano, acababa de llegar para empezar su ministerio. Jesús es bautizado también por Juan el Bautista en el Jordán, no porque tuviera que confesar pecados, sino porque era el inicio de su ministerio, y también para que del cielo surgiera una voz que dijera: Este es mi Hijo amado, este es, a él oigan todos ustedes. Pues bien, dice Juan 1, versículos 35 al 37, lo siguiente: Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Juan tenía discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Estos 2 discípulos de Juan el Bautista eran Andrés y Juan. Y Juan ya había mencionado: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, llamar Cordero de Dios a Jesús significó que finalmente, en el clímax de la historia de Israel, Dios estaba enviando el sacrificio final por el pecado. Dios estaba enviando la esperanza para su pueblo. Dios estaba hablando nuevamente después de 400 años de silencio, pero ahora a través de su Hijo, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien viene ahora para que pueda haber perdón de pecados y totalmente sean borrados de nuestra vida. ¿Qué sucedía con esto? Que se terminaría con todos los sacrificios antiguos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
había llegado y ya era el último sacrificio. Jesús moriría en nuestro lugar de la misma forma que un cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento en lugar de un pecador. Esto era muy común. Los discípulos de Juan el Bautista lo dejaron y entonces siguieron a Jesús por una sola razón extraordinaria, porque Jesús es el que quita el pecado. Juan el Bautista solamente estaba siendo el precursor, llamando a la gente, despertando el espíritu en ellos, diciéndoles ya viene. Y cuando llega es el clímax más extraordinario de la historia de una nación y de la historia de la humanidad, cuando se presenta aquel que tiene el poder y la gracia de poder quitar el pecado del mundo. Y esto significa que seguir a Jesús, sus discípulos, todos nosotros, aquellos que creemos en Él, es la primera y más grande necesidad que tenemos todos. La primera y más grande necesidad que tenemos todos de un Salvador que quite nuestros pecados. Ese Salvador es Jesucristo. Él vino como el Cordero. Y por eso Juan dice, este es. Ya, él estaba terminando ahí su ministerio, bautizando a la gente, llamándoles al arrepentimiento, porque lo que les decía era, se ha acercado a ustedes el reino de los cielos. Se ha acercado a ustedes en la persona del Rey. Y aquí está. Este es el que quita el pecado del mundo. Hoy también usted puede recibir esto en su corazón y ser un seguidor de Jesucristo. Aquel que puede ser un discípulo genuino de Él, que le sigue toda su vida y que su vida será fabulosa, asombrosa, cambiada, transformada por el poder de Dios y por el Señor Jesús en medio nuestro. Punto 2. Vamos a ir con el punto 3, pero en un momento más estaremos con ustedes. Si te sientes tentado, conserva la calma. Llama a 1 Corintios 10:13. No han sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación, les dará modo de poderla resistir con éxito. Llamadas de emergencia. Dios siempre contesta. ¿Por qué tenemos que convertirnos en seguidores de Jesús? Por una sencilla razón. Es el único que puede quitar su pecado. No hay otra manera. No hay ninguna forma para que usted sea perdonado aquí en la tierra, tenga paz en su corazón, seguridad en su alma,
libres de sus pensamientos para vivir una vida diferente aquí en la tierra y tener vida eterna en la presencia de Dios. No existe, solamente Él. Por eso es que tenemos que convertirnos en seguidores de Jesús, porque es el único que puede quitar nuestros pecados. Si no le creemos a Él y seguimos toda nuestra vida, igual estaríamos verdaderamente en todos nuestros pecados. Seguiríamos en una forma muy deficiente, mala de vivir aquí en la tierra, sin alcanzar nuestros destinos y el deseo verdadero del propósito de Dios cumplido en nuestra propia vida. Eso que acarrea una vida vana, en desgracia y al final de todo, lo más importante, la separación de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo, en la eternidad. Y ahora sí, punto número 3. Ya vimos el punto número 1, que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. El 2, ¿cuáles fueron los primeros seguidores de Jesús? Los mismos discípulos de Juan eran los primeros que siguieron a Jesús, porque Juan mismo les indicaba: este es el que quita el pecado del mundo. Y el punto número 3, los verdaderos creyentes, los que tienen fe, esos son los que oyen la voz de Jesús y le siguen. Juan, capítulo 10, versículo 1. Está hablando el Señor Jesús. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen. Mire qué interesante. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Y esto es de lo que estamos hablando. Necesitamos conocer la voz de Jesús para seguirle. Y para conocer la voz de Jesús tenemos que acercarnos a Él. Usted está oyendo hoy, a través de esta conferencia que estamos entregando en su hogar, está escuchando la voz de Dios, la voz de la palabra del Cordero, la voz del pastor de las ovejas, a través de la palabra de Dios, a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Por lo tanto, si usted puede oír su voz hoy y puede creer verdaderamente en el Cordero, entonces le seguirá. Se convertirá en un seguidor de Jesús. Primeramente, usted será perdonado de sus pecados. Usted tendrá una relación con Él. Usted empezará una vida nueva, pero inmediatamente se convertirá en un seguidor de Jesús. Estos dos primeros seguidores de Jesús, que eran primeramente discípulos de Juan, ahora son discípulos de Jesucristo. Se convirtieron en unos de sus discípulos y lo fueron toda su vida. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Probablemente hemos escuchado muchas cosas acerca de Jesús, acerca de tantas y tantas otras, pero la única que debemos escuchar es la voz de Él, de Jesucristo. Y entonces, al escuchar la voz, decirle: tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado. Tú eres mi pastor. Yo oigo tu voz. Quiero siempre oír tu voz y quiero siempre seguirte. Nosotros necesitamos desesperadamente del Cordero de Dios que quite nuestro pecado. No nada más que le dé una limpiadita, que lo tenga por acá y que no, que lo borre. Él dice que
creemos en Él, somos nuevas personas, hemos nacido de nuevo, el pecado ha sido borrado de nuestra vida y ahora tenemos una vida nueva en Él. Esto es lo que se anuncia hoy mismo, lo que le anunciamos a usted en todo momento. Esto es lo que queremos, que podamos ser creyentes, pero también seguidores de Jesús, que podamos oír y reconocer su voz, que podamos en verdad escuchar la voz del pastor de las ovejas y entonces seguirle, porque las ovejas que oyen la voz de su pastor la reconocen porque tienen familiaridad con esa voz y entonces se convierten en seguidores, discípulos de Jesús. Este es el anuncio. La semana que entra continuaremos con esto mismo. Mientras tanto, recuerde, usted es un seguidor del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.